Los versículos 18 hasta el 22. Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Voy a leer la palabra de Dios y me siguen en el Evangelio. Mateo 8, ¿me sigue Sergio? ¿Lo escuchas bien allá? Muy bien. Mateo 8, versículos 18 al 22. Leo la palabra de Dios. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, los discípulos le siguieron. Solamente estaremos estudiando hasta el 22. Vamos a orar para que el Espíritu Santo aplique esta poderosa palabra a nuestras vidas, que es bien confrontadora, así como toda la palabra de Dios. Pero estos son textos que tienen como una riqueza, y al estudiarlos yo decía: tremendo, qué reto tan grande. Oremos. Padre, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias una vez más por este día que nos regalas. Es una gracia, un don que no merecemos, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por escogernos, gracias por colocar en cada uno de nosotros el querer como el hacer tu buena y perfecta voluntad, el de obedecer este mandamiento del día del Señor, estar aquí reunidos para adorarte, oh Dios del cielo. No se trata de nosotros, se trata de ti, oh Dios. Es por ti y para ti. Señor, a ti sea toda la gloria y la honra y la alabanza. Nosotros solo somos barro en tus manos, tu palabra nos lo ha enseñado. Solo somos barro en tus manos, Señor. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Límpianos de toda nuestra maldad, perdónanos toda nuestra maldad, Señor, que constantemente tenemos esa batalla, esa lucha contra el pecado que mora en cada uno de nosotros. Ayúdanos a hacerlo morir, a mortificarlo, oh Dios del cielo, porque somos conscientes y tu palabra nos enseña que este pecado nos acompañará hasta que vayamos a tu presencia, Señor, o tú regreses por tu iglesia. Señor, por eso necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, de tu sabiduría en todo lo que hacemos. Señor, solo somos vehículos en tus manos. Ayúdanos a hacer luz, ayúdanos a hacer la sal que preserva. Te lo rogamos, oh Padre Santo. Guíanos y dirígenos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos ayude a explicar tu palabra. Y rogamos que tenga misericordia y que tu palabra sea aplicada a nuestro corazón, fortaleciéndonos, ayudándonos a terminar una buena carrera, sabiendo que no es en nuestras fuerzas, sino en tu poder. Te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo agradecemos por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Este texto, y aún la Reina Valera, es increíble el texto que usa la Reina Valera allí. Dice, en el título que tiene la Reina, los que querían seguir a Jesús. Ese texto, aún ya la entrada, es interesante porque mucha gente quiere hacer muchas cosas, pero no puede, o todo se queda en buenas intenciones. Y es que querer es distinto a poder. Y por eso el texto es increíble. Los que querían seguir a Jesús. A primera vista, esta sección parece fuera de sitio. ¿Por qué? Porque Jesús viene enseñando de milagros, viene sanando, haciendo unos milagros portentosos. Un leproso que le pide que, si es tu voluntad, lo toque, lo sane. Vemos a un centurión que demuestra una fe increíble, donde le dice: no, Señor, no necesitas ir a mirar, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y luego vemos que hay una mujer, suegra de Pedro, interesante. Los apóstoles se casan y la mujer no le está pidiendo al Señor que la sane, el Señor la sana, el Señor va y la toca y la sana, y ella se levanta y le sirve. Entonces por eso parece que este texto está fuera de sitio en este capítulo, un capítulo lleno de milagros. Este texto no parece encajar en él.
la pregunta que surge es ¿por qué Mateo lo puso aquí? El apóstol Mateo, ¿por qué lo puso aquí? Y han sugerido varios pensamientos. Uno de ellos es que Mateo insertó este pasaje porque sus pensamientos iban siguiendo a Jesús como el siervo doliente. Y como él acababa de terminar el versículo en el verso 17, hoy arrancamos nosotros del verso 18, Mateo tenía su pensamiento allí y decía, él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y naturalmente se dice ese cuadro que dio los pensamientos de Mateo a la imagen de que Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, que no tenía dónde reposar. Alguien escribió de esto diciendo que la vida de Jesús empezó en un establo prestado y terminó en una tumba prestada. Empezó en un establo prestado y terminó en una tumba prestada. Entonces, podemos ver que Jesús es el siervo doliente de Dios. El siervo doliente de Dios, pero es aún más probable que Mateo insertara este pasaje en este capítulo de milagros, porque Mateo vio un milagro en su vida. Mateo vio ese llamado en su vida y él dijo, esto es un milagro. Que yo siga a Jesús. Esto es un milagro. Y Mateo está viendo también que era un milagro que un escriba quiera seguir a Jesús. Mateo vio un milagro en su vida, pero Mateo también ve un milagro que un escriba quiera seguir a Jesús. Y este escriba le dio a Jesús el título de más alto honor que se conocía para la época. Este escriba se le acercó y le dijo maestro. Un escriba. Esta palabra en griego es didaskalos, que se traduce normalmente como rabí. Para Jesús era el más grande maestro para él, para el escriba. Jesús era el más grande maestro que él había escuchado y visto nunca. Entonces por eso Mateo ve que es un claro milagro que un escriba le dé este título a Jesús y quiera seguirle. Y esto representaba la destrucción y el final de todo el legalismo y de todas las tradiciones de los escribas y los fariseos. Y fue indudablemente un milagro el que el escriba llegara a ver algo precioso en Jesús, deseable. Este es el milagro que impactó a Mateo del escriba el deseo de seguir a Jesús. Pero Jesús conoce nuestros corazones. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios. Y entonces podríamos llamar a este texto, los que querían seguir a Jesús, lo que podríamos ver es también la incapacidad humana, una de las doctrinas de la gracia. La incapacidad humana. Tú puedes querer hacer muchas cosas, pero si Dios no te capacita, y si Dios no coloca el querer como lo hace en tu vida, no hay nada. No hay nada. Este texto deja ver lo que veíamos con nuestro hermano Diego, clases pasadas los días jueves, de las doctrinas de la gracia, la incapacidad humana. Entonces le pido para que me sigan nuevamente en Mateo capítulo 8, verso 18, y vayamos versículo a versículo y estudiemos este pasaje. Mateo capítulo 8, verso 18, dice la palabra de Dios una vez más, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. No es la primera vez que Jesús está rodeado de mucha gente. Él bajó del monte y mucha gente le seguía y le escuchaba. Pero allí uno ve la separación. Mucha gente no son todos sus hijos. Todos no son sus llamados. Hay mucha gente. Y muchos de nosotros podemos estar rodeados de mucha gente y sentirnos muy solos. Jesús allí ve que hay mucha gente. Jesús allí da una orden. La Biblia no da sugerencias. La Biblia da ordenanzas. Y aquí vemos al mismo Jesús, el Hijo de Dios, dando una orden. Mandó pasar al otro lado. Esto es increíble porque esto lo tienen que tener presente para la próxima enseñanza. Porque es una orden de Dios. Él mandó pasar al otro lado. En ese mandar a pasar al otro lado, este escriba como que escuchó que se iban a ir. Y este escriba se le acerca. Este escriba se ve que
ve que van a salir, y este escriba se acerca, ese es el verso 19, y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré. O sea, eso suena muy bonito. Te seguiré a donde quiera que vayas. Eso suena muy bonito, pero lo que vemos es que el hombre está incapacitado. El hombre no puede seguir a Jesús. El hombre no puede. Así quiera, no puede. Esto no es como ponerse una camiseta del color que yo quiero. No. Es si Dios quiere. El hombre, este escriba, con todo su conocimiento, creyó que le era suficiente y dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, el mismo Juan nos responde en Juan capítulo 6, verso 44, dice: ninguno puede venir a mí. Y este ninguno es ninguno. Ninguno puede ir a Cristo. Tengas plata, tengas conocimiento, tengas estudio, ninguno puede venir a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros pecados. Por eso ninguno puede ir a Cristo y necesitamos ser resucitados de nuestra vida muerta de pecado. Y luego vamos a ser resucitados para vida eterna después de nuestra muerte natural. Y Él es el único que puede resucitarnos. Y por eso dice ninguno. Ni tu conocimiento, ni tu plata, ni tu falsa piedad te va a llevar a Cristo. Esto ya nos debe poner a pensar un poco, porque creemos que podemos llegar a Cristo y no. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitare. Esto es de Dios. Esto es de Dios y no del hombre. Esto es lo que tenemos que tener claro. Esta salvación es de Dios. El despertarnos es de Dios. El vivir es de Dios, no es del hombre. Es Dios el que juega el papel más activo en la salvación. Fue el que murió en la cruz. Es Dios el que juega el papel más activo en la salvación. Cuando alguien decide creer en Jesucristo como Salvador, lo hace únicamente respondiendo al mover del Espíritu Santo de Dios en él. Es porque el Espíritu Santo sopló en su vida y lo convenció de algo loco: seguir a Jesús. Lo convenció. El Espíritu Santo pone en nosotros la inquietud de seguir a Jesús. Eso de que nosotros decidimos creer o no. Nadie puede creer en Jesús sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Y esto es lo que Mateo nos relata y nos da dos severas enseñanzas que ilustran la exigencia del verdadero discipulado. Dos severas enseñanzas que ilustran la exigencia del verdadero discipulado. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos. Dos severas enseñanzas. La primera es que cuando este escriba ofreció seguir a Cristo, se podría pensar que Jesús se debió sentir muy animado, cualquiera. Ya nos ha pasado. Un escriba que quiera seguirnos, un escriba podía dar más crédito y servicio que los mismos 12 pescadores. Un escriba, no tendríamos, diría yo, que no tendríamos 27 libros en el Nuevo Testamento, podríamos tener muchos más. Muchos más. Un escriba era un copista, un doctor, un intérprete de la ley. Y el Señor escoge 12 pescadores. Y a este escriba le dice, o mejor dicho, le saca lo que hay en su corazón. Le saca lo que hay en su corazón. Cristo vio su corazón. Cristo ve el corazón de cada uno de nosotros. Cristo vio el corazón de este escriba. Y verdad que Dios nos ayuda a tener esta sabiduría, porque nosotros nos dejamos deslumbrar tan fácilmente. Cristo vio lo que había en el corazón de este hombre. Cristo respondió a sus pensamientos. Sus miras, las miras del escriba o los deseos del escriba eran muy malos.
Eran muy malos y parecidas tal vez a las que Lucas, el médico, escribió hablando de Simón el mago en el capítulo 8 de Hechos 8:9. Lucas escribió de Simón el mago que este hombre hacía magia y decía que era el poder de Dios y tenía muchos seguidores, era muy conocedor y decía que este era el poder de Dios. Jesús conoce nuestro corazón y conoció el corazón de este escriba codicioso. Su resolución parece surgir de un principio mundano, malo. Sus deseos eran malos, codiciosos. Pero Cristo no tenía dónde reclinar su cabeza, y si él lo seguía, tendría que asumir las consecuencias. Cristo no tenía dónde reclinar su cabeza. No debía este escriba esperar que le fuera mejor a él. Tenemos razón para pensar que este escriba se alejó, porque con la forma en que Cristo le dijo, Jesús le dijo: las zorras tienen guarida. Para un buen entendedor, pocas palabras. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú me vas a seguir, mira lo que te espera. Y eso de alguna manera es lo que nos espera a muchos de nosotros, mientras que estemos en este mundo caído. El escriba entendió y por eso se cree que este escriba no siguió a Jesús. Ahora vemos el segundo caso. El segundo caso es demasiado lento. El otro caso era que era demasiado lento. Y algo que debemos aquí pedir, por eso mucha sabiduría a Dios, y por eso Santiago capítulo 1 verso 5 dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala. Porque aquí vemos que ni lo uno es bueno ni lo otro tampoco es excelente. Este hombre, que el versículo 21 nos dice que es otro de sus discípulos, alguien escribe y dice que la demora en nacer es por un lado tan mala como la prisa para resolver. La demora en nacer es por un lado tan mala como la prisa para resolver por el otro. O sea, ambos extremos son malos. Y eso es lo que vemos en este discípulo. Otro de sus discípulos, verso 21, le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. O sea, este no tiene el mismo afán que tiene el escriba: te seguiría donde quiera que vayas. Este le dice: no, espera primero que entierre a mi padre. Este hombre, que es uno de sus discípulos, pide permiso para ocuparse de enterrar a su padre y luego se pondría al servicio de Cristo. De alguna manera yo me identifico con esta idea de este primero. Yo en mis inicios del cristianismo yo le decía a mi mamá: vaya que eso es la verdad, pero todavía no es para mí. Es más, yo tenía en mi cabeza que esto era para personas después de los 60 años. Yo me identifico con este hombre en ese sentido. El hombre pide permiso. Lo que este hombre pide parece razonable. Este hombre pide algo que es razonable, pero no es justo. ¿Por qué? Este hombre no tenía el celo verdadero por la palabra de Dios, por la obra de Dios. Aunque parece razonable, no es justo, porque no tiene el celo verdadero por la palabra de Dios. Para él no es tan relevante la palabra de Dios. Enterrar al muerto, especialmente un padre muerto, es una buena obra, pero no es tu obra en este momento. Es muy cruel, es muy fuerte, y es que el llamado, si Cristo requiere nuestro servicio, debe cedérsele aún el afecto por los parientes más cercanos y queridos. Esto suena muy fuerte. Y por las cosas que no son nuestro deber. Alguien escribió que a la mente sin disposición nunca le faltan excusas. O sea, si tú no estás dispuesto a seguir a Cristo, siempre vas a tener excusas. Siempre vas a tener excusas. Jesús quería darnos a entender que cuando nos llama, debemos seguirle. Cuando Jesús nos llama, debemos seguirle, así sea
atropellando o quitando todos los estorbos que puedan detenernos. Y entender que para nosotros no debe haber negocio de mayor importancia que el de nuestra salvación. Es nuestra salvación. Es que yo voy a enterrar a mi padre. Eso es bonito, pero es tu salvación la que está en juego. Es tu salvación. No debe haber negocio de mayor importancia que el de nuestra salvación. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Ven, Cristo te ama, sí. Dios es amor, sí. Pero también es fuego que consume. Y es un sacrificio, como ya lo dije, hasta que vayamos a Él o Él regrese para su iglesia. Es un sacrificio. Seguir a Cristo no es fácil. Con frecuencia, seguir a Cristo implica pagar un alto costo y sacrificio. Para algunos, el sacrificio puede ser perder popularidad. Para otros, perder amistades. Para otros, perder tiempo de descanso. Es que es mi descanso, es mi tiempo. No es tu tiempo, es el tiempo del Señor. No es tu tiempo. Para otros, perder ciertos hábitos. Es que es mi espacio, ya no es tu espacio, es el espacio de Cristo. Seguir a Cristo con frecuencia implica pagar un alto costo y sacrificio. Y ¿saben? Sin recompensa terrena ni seguridad. O sea, porque este mundo no es el hogar, no es nuestro hogar. Entonces muchas veces no va a haber esa recompensa terrena ni mucha seguridad. En muchos países ya matan a los cristianos y es como una grande ofrenda. Como les dije, alguien escribió: la vida de Jesús empezó en un establo prestado y acabó en una tumba prestada. Jesús advierte contra el fervor momentáneo, porque muchos se emocionan. Y Jesús conoce nuestro corazón. Jesús advierte contra el fervor momentáneo y dice: quien no toma en cuenta el costo de tal decisión no es digno de que me siga. Es como si Jesús le dijera a aquel hombre: antes de seguirme, piensa en lo que vas a hacer. Antes de seguirme, calcula el precio. Mira bien dónde vas a construir. Porque pierdes tiempo, vas a perder tu tiempo, diría uno, vas a perder tu fama, vas a perder amistades. Entonces calcula bien, porque vas a ser rechazado. Calcula el precio. Jesús no quería seguidores arrebatados en un momento de emoción, que se inflaman como la paja y desaparecen con la misma rapidez. ¿No han visto eso? Prenden una paja y se prende ahí mismo, pero inmediatamente se apaga. Jesús no quería de esos seguidores. Se apagan con la misma rapidez. Él no quería personas arrastradas por el flujo. O sea, voy porque va mucha gente, porque allí van todos. Él no quería esa clase de personas. Él quería personas que supieran lo que estaban haciendo. Hablaba de cargar con la cruz. Eso es lo que Mateo nos dice más adelante: el que quiera seguirme, tome su cruz. Y todos sabían en ese momento que era cargar una cruz. Nadie la quería cargar, era decir: máteme. Cargar con la cruz. Hablaba de cargar con la cruz para seguir a Jesús. Jesús habla de ponerlo a Él por encima de las relaciones más queridas de la vida. Eso también choca con nosotros, porque nos amamos mucho. Y Jesús habla de ponerlo a Él por encima de las relaciones más queridas de la vida. Lucas capítulo 14, verso 26, dice la palabra de Dios: si alguno viene a mí, ya saben que es porque el Padre lo trae. Si alguno viene a mí y no aborrece duro a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su hermano, a su hermana y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es muy fuerte. Estas son las consecuencias de seguir a Cristo. Esto se lee muy deportivamente, pero estas son consecuencias muy fuertes.
Hay que amar a Cristo primero que tu esposa, que tu hijo, que tu padre, que tu madre, que tu amigo, que tu carrera. Primero Cristo por sobre todas las cosas, para seguirle. Y si no, no puedes ser el discípulo de Cristo. No puedes, así dice la Biblia, no puedes ser mi discípulo. Mateo más adelante nos va a decir que a un hombre que quiso seguirlo, y la respuesta fue: vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y sígueme. Miren, renuncia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, renuncia a sus amigos, a su trabajo, renuncia a sus riquezas y siga a Cristo. Esto va contra todas nuestras ideas, pero esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. El hombre usa sus responsabilidades filiales como una excusa para demorar el obedecer a Cristo. La respuesta de Jesús enfatiza la urgencia de seguirle. Y es que el Espíritu Santo traiga a nosotros esa confirmación de que es nuestra salvación. Es nuestra salvación la que está en juego. Y nosotros somos luz y somos sal por la gracia de Dios, pero nosotros no salvamos a nadie. Es Dios, es Jesús el que salva. Es nuestra salvación la que está en juego. Y si Dios te llama, debes seguirle. Y pídele dirección a Dios para que no escuches el llamado de un hombre, sino de Dios. De Dios. Porque vemos también muchos hogares destruidos, porque hombres siguen hombres. Y hombres yendo a la pobreza también, porque están siguiendo hombres, no a Dios. Es importante que Dios nos dé mucha sabiduría en ello. Es posible que este discípulo, ahora hablando del segundo caso, este discípulo no estaba pidiendo permiso para ir al funeral de su padre, sino que él deseaba esperar que su anciano padre falleciera antes de seguir a Cristo. Tal vez él era el primogénito y deseaba estar seguro. Y tal vez su corazón lo engañaba porque él decía: bueno, yo soy el primogénito, mi herencia, soy el que recibo la mayor parte. Tal vez no quería enfrentar el enojo de su padre por abandonar los negocios de la familia para seguir a un predicador itinerante, porque ese era Cristo, predicador que iba. Sea que se tratara de una seguridad financiera o una aprobación familiar o cualquier otra cosa, este hombre no estaba dispuesto a seguir a Jesús en aquel preciso momento. Pero cuando Jesús llama a nuestra vida, y aquí vemos la obra del Espíritu Santo, y por eso vemos que Dios es el que llama, escoge y coloca en nosotros el querer como el hacer, y arranca esa batalla impresionante en nosotros, vemos que Jesús no aceptó sus excusas. El otro que aparentemente dijo: te seguiré donde quiera, a este lo rechazó, porque conocía su corazón. Pero a este, Jesús no le acepta ninguna de sus excusas. Y esa es la parte que vamos a continuar viendo. Versículo 22, Jesús le dijo: sígueme. Versículo 22, Jesús le dice: sígueme. Y es la palabra de Dios. Y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús le dijo: sígueme. Y sin duda, de esa palabra de Dios salió poder. Mucho poder. Con esa palabra, para que sale poder para él como para que los otros siguieran a Cristo, y él se aferró a Cristo. El escriba dijo: te seguiré. Y lo que el escriba está diciendo que era en sus fuerzas, en su conocimiento. A este otro Cristo le dijo: sígueme, porque no va a ser en tus fuerzas y no tienes conocimiento, va a ser por el poder de mi palabra. Va a ser por el poder de mi palabra. Cristo le dijo: sígueme. Y comparándolo, se ve que somos llevados a Cristo por la fuerza, de una manera misteriosa, de la fuerza de ese llamado personal que hace el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Porque es algo que uno dice: pero ¿cómo? Estoy aquí reunido. Es llevados por la fuerza de ese llamado interior misterioso que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 9, verso 16, dice que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia.
Estamos aquí por la misericordia de Dios. No es que yo quise, no, estamos aquí por la misericordia de Dios. Solo gracia y misericordia. Ya lo dijo el apóstol Pablo. Seguir a Jesús no es fácil. Como ya lo dije, con frecuencia implica pagar un alto costo de sacrificio sin recompensa terrena. Y muchos van a perder amistades, muchos van a perder la popularidad, muchos van a perder descanso, muchos van a perder hábitos de vida, muchos van a perder, pero si bien el costo de seguir a Cristo puede ser alto, y algo que ruego al Espíritu Santo que lo aplique en cada uno de nosotros, en usted y en mí, es el valor de ser discípulo de Cristo. Es una inversión que repercute en la eternidad. Es una inversión que repercute en la eternidad y rinde increíbles recompensas. Aquí no vemos eso, pero allí dice uno, wow, valió la pena. Valió la pena no dormir más los domingos. Valió la pena cuando estemos allí, hermano. Aquí todavía no se va a ver y vamos a tener una batalla. Pero estando allí, hermano, lo que ha sembrado es tesoros en el reino de los cielos. Increíbles recompensas. Jesús siempre fue directo con los que le seguían. Se aseguró de que calcularan el costo de seguirle y que no pusieran condiciones. Él nos dio el ejemplo. Él, como hijo de Dios, no titubeó en demandar ir hasta la muerte. Él no titubeó aún el dar sepultura, aunque sea en el caso del segundo discípulo, aunque sea algo piadoso, no debía tener prioridad sobre las demandas de Cristo. Su desafío directo nos fuerza a cada uno de nosotros a preguntarnos acerca de nuestras prioridades para seguir a Jesús. O sea, y debemos ser muy sabios, porque muchos tal vez tendrán diferencias fuertes con sus esposos y digan, no, Dios mío, que la dejara a usted y me fuera. No, tienes que ser coherente con lo que estás haciendo. La fuerza nos fuerza a preguntarnos acerca de nuestras prioridades. La decisión de seguir a Cristo no debiera ser relegada o cambiada aun cuando un acontecimiento importante esté a punto de tener lugar. Cristo tiene que ser primero y Él te va a premiar por ello. Nada debiera ocupar el lugar de una entrega total a Cristo. Nada, hermano, piensa en ello. Nada puede ocupar ese lugar. Cuando un aficionado quiere ser un atleta, y Pablo nos compara a nosotros con atletas, pero cuando un aficionado quiere ser un atleta, el entrenador, que en este caso es Jesús, debe decirle, está bien, pero ¿estás dispuesto a las privaciones? ¿Estás dispuesto a la disciplina? ¿Estás dispuesto a que vas a perder mucho de aparentemente tu vida? ¿Estás dispuesto a esta disciplina que son imprescindibles para poder llegar al podio? Esto no es enfriar el entusiasmo, pero sí decir que el entusiasmo que no se enfrenta con los hechos pronto será ceniza en vez de una llama. Es la realidad. Seguir a Cristo es difícil. Seguir a Cristo es un camino difícil, por eso la puerta es estrecha. Él es amor, sí. Él nos ama, sí. Pero Él es fuego que consume y la puerta es muy estrecha. Y tenemos una batalla muy grande en este mundo caído. Nadie podrá decir jamás que siguió a Jesús engañado. Jesús era transparente, claro y sincero. Le hacemos a Jesús un mal servicio si hacemos alguna vez que la gente piense que el camino cristiano es fácil. Ven, sígueme que Dios te va a bendecir, te va a prosperar en esta tierra. Hacemos un mal. El camino de Cristo es difícil y por eso vemos el llamado especial en cada uno de nosotros. Y por eso Dios dio fuerza a los antiguos para ir a los circos romanos y morir allí, o morir en esas pilas ardiendo. Dios nos capacitó. El camino cristiano no es fácil. No hay nada más emocionante que el camino de Cristo.
ni gloria como la que hay al final de ese camino. Es la verdadera gloria. Pero Jesús nunca dijo que sería fácil. Y es que el camino a la gloria pasa necesariamente por la cruz. El camino a la gloria pasa necesariamente por la cruz. Y esto es lo que enseña el Evangelio. Esto es el Evangelio. Este es el Evangelio, esta es la verdad. Que se viene con una mala noticia y termina en una grande noticia. Cristo murió. Y si tú quieres seguirle, vas a morir también con Él. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esto es muy interesante porque si nosotros, el Espíritu Santo nos da esa revelación, nosotros la mejor manera de pasar por esta tierra o por este mundo caído es vivir como esos muertos. Con Cristo ya estoy muerto, ya no vivo yo. Entonces cuando ya tú no vives, pues tú no vas a ser el adúltero que eras, ni vas a ver la pornografía que ves, ni vas a estar mintiendo, porque ya estás muerto. Vives para Cristo. Vives para Cristo. Y si tienes lucidez, vas a ser el padre responsable, el esposo responsable, vas a ser el siervo de Dios responsable en ese momento de lucidez. El resto del momento en esta tierra estás muerto para que te ayudes a mortificar tu pecado. Esa es la naturaleza. Este es el Evangelio. Este es seguir a Cristo. Por eso yo quiero seguirte a donde quiera. No puedes, a menos que el Espíritu Santo ya haya obrado en tu vida y empieza esa batalla para seguirle. Vamos a orar. Padre nuestro, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra leída, explicada en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a ser siervos fieles, Señor. Ayúdanos a ser siervos obedientes. En nosotros no está la capacidad y por eso rogamos a tu Santo Espíritu que obre en cada uno de nosotros. Lo necesitamos con mucha urgencia. Señor, perdónanos y límpianos. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, a que tú eres el centro. Tú estás primero que todas las cosas. Ayúdanos que sea de esta manera. Te lo pedimos, te lo rogamos, oh Padre Santo. Gracias por este día del Señor. Ayúdanos a meditar en tu palabra. Señor, gracias por los tiempos de descanso y de refrigerio, pero afirma nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro cuerpo para tu servicio, para el sacrificio, para tomar tu cruz, para seguirte, oh Dios, te lo rogamos. Por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entonar un himno más.